En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Vivir nuestras vidas de la mejor manera posible es un objetivo que compartimos todos y todas. El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y la fecha nos invita a realizar muchas preguntas. En estos momentos tan especiales en los que aprendimos que las distancias nos protegen, pero también nos afectan, vamos a compartir conceptos y ejemplos para comprender la salud desde una mirada integral que incluye lo físico y también lo psicosocial. Esta semana vamos a explorar un poco de la historia del sistema de salud de nuestro país y a conocer algunas figuras que fueron importantes. También nos vamos a preguntar quiénes cuidan nuestra salud y quiénes investigan para saber cada vez más y mejorar esos cuidados. Y como estar sanos y sanas es también sentirnos bien de muchos modos, vamos a valorar los vínculos que nos acompañan y cuidan. Y nos ponemos en acción para pensar hoy qué relaciones hay entre salud, enfermedad e historia. ¿Qué relaciones hay entre salud, enfermedad e historia? ¿Qué experiencias transitaste durante esta pandemia? Mundialmente las personas la pasaron muy mal porque hubo muchos muertos, pero yo personalmente no la pasé tan mal porque pude ver a mis amigos tanto en Zoom como presencial y estoy feliz de verlos. A veces no hablaba mucho con mis amigos porque estaban haciendo tareas o algo así, pero cuando podíamos nos llamábamos. No sé. ¿Qué aprendiste sobre el cuidado de la salud desde la aparición del COVID-19? Que todos tenemos que tomar conciencia de tener los cuidados que nos dice el Estado y cuidarnos entre nosotros. Que hay que lavarse las manos muy seguido. Que tengo que usar bien el barbijo y que no me tengo que acercar tanto a mis amigos. ¿Por qué son importantes estos cuidados? Para poder cuidarnos entre nosotros es preferible quedarnos en casa, usar barbijo y tener las medidas de coronavirus. Porque si no te podés enfermar. Porque así evitas contagiarte y contagiar a los demás. ¿Qué es una cuarentena? Son personas que están encerradas para el cuidado de la gente y no salen para poder no contagiar a las demás personas y no tomar los riesgos no tomar los riesgos de poder morirte o infectarte del coronavirus. Una cuarentena es cuando estás en tu casa y no podés salir tan seguido como lo hacías en la normalidad cuando no había pandemia. Una cuarentena es aislamiento obligatorio, que quiere decir quedarse en su casa y no salir. A ver. ¿Vacunas? Sí, todas las que me corresponden. Perfecto. ¿Sabes que la palabra vacuna viene justamente de las vacas? De las vacas. Tipo las del campo. Las que hacen... Sí, las mismas. Aunque parezca increíble, las vacas tuvieron mucho que ver con el desarrollo de las primeras vacunas. El llamado virus variola afecta a los seres humanos al menos desde hace 10.000 años y es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Es una enfermedad grave y muy contagiosa que llegó a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Es decir, que de cada 100 personas que se contagiaban podían llegar a morir 30. Por ejemplo, el COVID-19 tiene un índice de mortalidad cercano al 5%. Uf, qué peligro era agarrarse viruela.
Claro, en el siglo XVIII, el médico rural Edward Jenner descubrió durante sus paseos por el campo que las mujeres que ordeñaban a las vacas afectadas por vaccina, una enfermedad benigna que las atacaba y tenía lesiones similares a las de la viruela, se infectaba con ellas. Sin embargo, no contraían la viruela humana. De ahí sacó Jenner, tiempo después, la forma de crear un procedimiento al que llamó vacunación. Era verdad, entonces la vacuna viene técnicamente de las vacas. En cierta medida sí. Pero, ¿qué son las vacunas? Las vacunas crean las defensas necesarias para que determinados virus no nos afecten, volviéndonos inmunes a ellos. Algunas enfermedades, como la viruela, fueron temidas en distintos momentos de la humanidad, como se temía a los monstruos de las pesadillas. ¿Y ahora? En el 2020 se cumplieron 40 años de la erradicación de la viruela. Algunas de las estrategias empleadas para combatirla fueron las campañas de vacunación, la vigilancia, las medidas de prevención utilizadas para contener los focos epidémicos y la información brindada a las poblaciones afectadas. Bueno, y entonces algo parecido a un dicho de los tiempos de mi abuela, pisa pisuela a la viruela. Tomá. Claro, chau viruela. Este ejemplo nos sirve para tomar dimensión de las políticas de vacunación, prevención y vigilancia empleados para erradicar una enfermedad muy antigua. Al trabajar la cuestión de quién es el responsable de implementar políticas de salud, se introdujo este concepto como derecho y el sistema de salud como su ejecutor y promotor. Estos sistemas, que en nuestro país tienen diferentes instancias jurisdiccionales, local, provincial y nacional, conforman un sistema social que como tal sufre transformaciones a lo largo de la historia. ¿Y cómo fue que en Argentina se produjeron esos cambios? En principio, en cuanto a la expansión o no de las políticas públicas sanitarias, es necesaria su jerarquización como área de gobierno, los recursos materiales, de infraestructura, equipamiento y el personal médico y no médico destinado en estos diferentes niveles por jurisdicción. Esto nos lleva a nuestra pregunta semanal. ¿Qué entendemos por salud? Y a la pregunta de hoy, ¿qué relaciones hay entre salud, enfermedad e historia? Vamos a ver con los chicos y las chicas un poco más acerca de todo esto que venimos charlando. Los hombres y las mujeres mantienen desde hace siglos arduas luchas contra los virus y las bacterias. Estos microscópicos organismos son los responsables de causar enfermedades que cuando se propagan entre la población se transforman en epidemias. ¿Y cuál es el origen de las enfermedades contagiosas? Desde siempre existieron distintas teorías. En la antigua Grecia se creía que se originaban en los miasmas, emanaciones tóxicas causadas por la materia orgánica en descomposición, y de ahí se transmitían al cuerpo humano. También se pensó que tenían un origen astronómico o que las provocaban las erupciones volcánicas o los movimientos sísmicos. Estas creencias se mantuvieron durante la Edad Media, pero las atribuían a la ira de Dios ante la humanidad pecadora. Recién en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de las epidemias. ¿Y qué es concretamente una epidemia? Una epidemia es cuando una enfermedad afecta a un número inesperado de individuos para una población en un tiempo determinado. Cuando se traslada a otras regiones geográficas o se expande por el mundo, se transforma en una pandemia. Como dijimos, el médico rural Edward Jenner, durante sus paseos por el campo, comprobó que las mujeres que ordeñaban vacas afectadas por vaccina se contagiaban de ellas, pero no contraían la viruela humana. En 1796, Jenner se arriesgó e inoculó a un niño de 8 años con el líquido extraído de la vesícula de una ordeñadora. La efectividad de la vacunación fue reconocida en toda Europa. La familia real inglesa pidió ser vacunada. Ya se había pasado de las vacas a las vacunas. La vacuna prometía terminar con un dramático problema de siglos, pero la viruela ya hacía tiempo que se había extendido. Los conquistadores que llegaron a América trajeron con ellos este virus mortal. A los pueblos originarios, esta enfermedad les provocó que sus poblaciones comenzaran a verse diezmadas. El sacerdote Saturnino Segurola llevó adelante la primera campaña sanitaria pública de nuestra historia. ¿Y acá cuándo llegó la vacuna? La vacuna descubierta por Jenner llegó al Río de la Plata en 1805. El gobernador Juan Manuel de Rosas reunió a los caciques y ante ellos se aplicó él mismo la vacuna antivariólica. A excepción de la viruela, hubo pocas epidemias durante su mandato. El bloqueo anglo-francés produjo una suerte de aislamiento que mantuvo el territorio a salvo de la propagación de otras enfermedades infecciosas. Actualmente, el virus de la viruela está erradicado por completo de la naturaleza. Quedan solo 2 muestras en laboratorios de Estados Unidos y de Rusia.
Desde 1968, Argentina cuenta con un programa ampliado de inmunizaciones que logró un descenso de contagios y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Hablamos, entre otras, de la viruela, la poliomielitis y el sarampión. ¿Y cuántas vacunas son exactamente? En 2014, con la incorporación de las vacunas contra la varicela, el rotavirus y el meningococo, el calendario nacional de vacunación cuenta con 19 vacunas gratuitas y obligatorias que lo convierten en uno de los más completos del mundo. Ahora, con los chicos y chicas de todo el país, nos vamos a referir a la importancia que tiene la construcción de datos estadísticos en temas vinculados a la salud. Veremos distintas formas de desarrollar herramientas de registro, archivo y difusión, un aspecto histórico muy importante para atender la salud desde una perspectiva integral. Por ejemplo, sabemos que en 2019 los casos de sarampión en el mundo fueron 3 veces más que en 2018, ¿no? Claro, y lo sabemos gracias a la publicación de estos datos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y se estima que en realidad el número real de casos posiblemente haya sido 10 veces mayor todavía. Esto es así porque en muchos países los sistemas de vigilancia epidemiológica pueden ser frágiles y no alcanzan a medir la cantidad total de casos. Ok, hagamos un alto acá, ok. Stop, frena la cámara. ¿Qué vienen a hacer los sistemas de... No te rías, vigilantes, vigilancia, ¿cómo era? Sistemas de vigilancia epidemiológica. Se llama así a un proceso sistemático, ordenado y planificado de observación, medición y registro de datos sobre las enfermedades que después se analizan, evalúan e interpretan para ser divulgadas a través de los medios correspondientes. Perfecto, entiendo. Volviendo al sarampión entonces, también hay información acerca de cómo afectó a cada región, ¿no? Sí, gracias a los datos brindados por los especialistas se puede saber que el sarampión afecta al mundo en forma desigual. En la región europea, por ejemplo, se verificaron más del doble de casos que durante el año anterior. En la región del Pacífico Occidental se multiplicaron por 3 y en África fueron 10 veces más. Oh, pero pará, ¿y qué pasó con las vacunas para el sarampión? Según informa UNICEF, al menos en 2018, 20 millones de niños y niñas no recibieron las vacunas básicas como la del sarampión. En el Reino Unido, 1 o 1 de cada 7 niños y niñas de 5 años no ha recibido la vacuna triple viral. Gracias a los registros también es que nos llegan materiales como el que vamos a ver a continuación, por ejemplo, ¿no? Claro, vamos a ver a través de gráficos y datos qué sucedió a partir de la llegada de los europeos en 1492. Ellos traían centenares de soldados, caballos y armas, pero una de ellas era mucho más letal que el resto y tenía un mayor poder de destrucción. ¿Y cuál era esa? Las enfermedades e infecciones que portaban. Estas bombas biológicas resultaron fatales para los pueblos originarios de América. Es una cosa muy fuerte. Para tomar una mayor dimensión de la tragedia, vamos a introducirnos en la época y a ver los datos en gráficos. La viruela llegó a México con la expedición de Socorro, que se unió al español Hernán Cortés en 1520. El militar Francisco de Guía, considerado el primer caso del virus en tierra azteca, trasladó la enfermedad hasta Veracruz. En 10 días, la ciudad estaba tomada por la viruela. Quienes decidieron mudarse la llevaron hacia otros puntos del actual territorio mexicano. Cuando el emperador Moctezuma fue asesinado, los aztecas se preparaban para atacar a los españoles, pero la viruela estalló en Tenochtitlán y el jefe azteca murió a causa de la enfermedad. ¿Y qué datos se conocen acerca de la incidencia de la enfermedad en la región? Se calcula que murieron entre 2 y 3,5 millones de habitantes originarios de la región actual de México, entre ellos una gran cantidad a causa de la viruela. Esto produjo un descenso demográfico drástico en la población. Más de 3 millones son un montón de personas. El historiador Francisco Guerra escribió que el equilibrio sanitario de los pueblos americanos con su medio ambiente quedó alterado a partir de 1492, tras el contacto con los españoles que eran portadores inconscientes de nuevas enfermedades. ¿Entonces esto fue así ya desde el primer momento? Algunos historiadores señalaron que la población de la Española, el primer territorio al que llegó Colón en su viaje inicial, superaba el 1.000.000 de habitantes cuando él desembarcó en la región. 20 años más tarde, la población originaria se había reducido a 28.000 y en 1562 apenas sobrevivían 200 de los habitantes originarios. ¿Y hay alguna explicación acerca de por qué llegó a tantos de ellos?
Durante el proceso de conquista de México, viajaron junto a los españoles abundantes virus y bacterias que generaron enfermedades a las que los nativos y las nativas no habían estado expuestos nunca y por lo tanto no tenían defensas contra ellos. La epidemia de la viruela no causó estragos solo en el territorio azteca. En 1520 también se expandió hacia Guatemala y continuó su recorrida hacia el sur. A partir de 1525 o 1526 ingresó al territorio incaico, donde las consecuencias dramáticas en pérdidas de vidas humanas fueron similares a lo que había sucedido con los aztecas. Y el índice de mortalidad, como decíamos, era cercano al 30%. En América del Norte y Centroamérica, la viruela fue erradicada en 1952. En Latinoamérica, en 1971. Hoy vamos a hacer un experimento para ver qué pasa con los pigmentos cuando los sometemos a distintas temperaturas. Estos materiales que vemos acá son los que podemos encontrar en el laboratorio de cualquier escuela. Antes de realizar un experimento debemos plantear el diseño experimental. Es decir, primero hay que planear cada uno de los pasos que vamos a dar. Qué materiales usaremos, qué recipientes vamos a necesitar, cómo haremos las mediciones y qué cantidad de cada componente utilizaremos también. Bien, entonces una vez planeado todo esto, ¿ya podemos poner manos a la obra? Todavía falta una etapa del diseño experimental. Considerar qué cosas van a cambiar durante el transcurso de su realización y cuáles no. A los elementos que se modifican durante un experimento se los conoce como variables. Cuando se verifican, decimos que estamos realizando el control de las variables. Y si ya tenemos identificadas estas variables que deberán cambiar y cuáles no, ¿podemos empezar con nuestro experimento? Sí. Recordemos que los experimentos parten de una pregunta y se realizan para verificar si una explicación a esa pregunta, es decir, una hipótesis, es correcta. Luego se plantea una predicción de lo que se podría observar si la hipótesis fuese correcta. Entonces se define un procedimiento con determinados pasos a seguir para controlar, como decíamos, qué variables cambian y cuáles no. Y al final se obtienen resultados con los que se elabora una conclusión. Bien, ya podemos comenzar a pesar la remolacha para saber qué cantidad estamos utilizando y luego la introducimos en un recipiente de laboratorio. Acá tenemos alrededor de 300 gramos de remolachas. Y acá tenemos 500 mililitros de agua. Y la volcamos en el recipiente con las remolachas, que dejamos acá a un costado por un par de minutos, por 10 minutos, digamos. Muy bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con agua caliente. Vamos a volver a pesar la remolacha y poner 300 gramos. ¿Por qué a vos te toca una cuchara y a mí no? Sabía que me ibas a decir eso. Sabía que Qué injusto. Muy bien. Y una vez que tenemos acá los 300 gramos de remolacha, vamos a poner también 500 mililitros de agua, pero esta vez de agua caliente. Agua humeante. Muy bien, vamos a ver cuáles son algunas de las variables que tendremos en cuenta para realizar este experimento. Por ejemplo, el tipo de agua que usaremos, es decir, si es corriente, destilada o mineral. La temperatura del agua, el tiempo de reposo, la cantidad de remolacha y la cantidad de agua utilizada. La mayoría de ellas no cambia durante el experimento para poder observar, analizar y comparar lo que sucede, pero la temperatura del agua sí. No se olviden que estamos lidiando con temperaturas bastante altas para el agua, así que siempre pidan ayuda a sus padres o a algún adulto que esté en casa. Es un buen ejercicio, pero tengan cuidado. Y de paso vamos a recordar que el laboratorio de la escuela es un espacio destinado al aprendizaje en el que se ponen en juego situaciones, dinámicas y formas de pensamiento como el análisis, la observación y la investigación, que están vinculadas al método científico. Aunque no se cuenta con los mismos equipos que en ámbitos profesionales, estas situaciones y observaciones son similares a las que se practican en los laboratorios de todo el mundo, donde científicas y científicos especializados realizan distintas clases de investigaciones, experimentos y prácticas. ¿Y cómo son los laboratorios profesionales? Porque yo pensé que nosotros éramos profesionales, pero ¿cómo son esos de verdad? Son lugares en los que los factores como la temperatura, la presión, las partículas de polvo, la humedad o la luz están perfectamente controlados y monitorizados. Además, en ellos se cumplen estrictas normas de seguridad que garantizan que nada pueda alterar las condiciones de los experimentos.
Así se garantiza la fidelidad de los resultados obtenidos. Hay distintos tipos de laboratorios según la disciplina científica. Está el laboratorio clínico, de biología, de química o de física. También podemos encontrar laboratorios de producción, de investigación y desarrollo y laboratorios docentes donde los y las estudiantes se pueden familiarizar con sus normas de trabajo y de seguridad. Ahora que ya sabemos más sobre los laboratorios y que ya pasaron 10 minutos, en este caso, en tiempo de televisión, vamos a colar el agua de nuestros 2 recipientes y analizar los resultados. Vamos a ver cómo quedó. Con agua caliente. Exacto. Ok, ahora probemos con agua fría, a ver qué sucede. Se nota bastante la diferencia. Sí, mira, pongámoslos así y se ve. Sí. Bueno, como podemos ver, algunos pigmentos de la remolacha se disuelven en el agua caliente y forman una solución o mezcla homogénea. Así podemos ver cómo afecta la temperatura del agua a la solubilidad de los pigmentos de la remolacha. Comprobamos entonces que a mayor temperatura aumenta la solubilidad de la remolacha, es decir, su capacidad de disolverse en el agua. Experimento de hoy. De la escuela a los grandes laboratorios. Elementos. 2 recipientes. 500 mililitros de agua fría. 500 mililitros de agua caliente a 80 grados. Remolacha cortada en cubos. Termómetro. Balanza. Embudo o colador. Preparados recipientes. Pesá 2 medidas iguales de remolacha cortadas en cubitos. Ubicá cada medida en un recipiente distinto. Volcá el agua fría en uno de los recipientes con las remolachas. Volcá el agua caliente en el otro recipiente, con mucho cuidado y ayuda de un adulto siempre. Dejá reposar durante 10 minutos y compará los resultados. A mayor temperatura aumenta la solubilidad de la remolacha. Algunos de sus pigmentos se disuelven y forman una solución o mezcla homogénea. ¿Qué acciones son necesarias para atravesar una pandemia? Como dijo el Estado, hay que vacunarse, usar barbijo, alcohol en gel y mantener 2 metros de distancia. Cuidarse y estar consciente de lo que haces. Tener el barbijo puesto y hacer lo que te dice el gobierno. ¿Cuáles de estas acciones las realizan los ciudadanos y cuáles el Estado? El Estado hace que nos vacunemos y lo que tenemos que hacer es cooperar con el Estado y tomar las medidas de prevención. El Estado creo que debería, tiene que estar consciente de las medidas que toma y nosotros, los ciudadanos tendríamos que estar conscientes de los pequeños actos que hacemos. El Estado realiza, al igual que los ciudadanos, realiza que casi siempre tienen el barbijo puesto. ¿Qué cifras aparecen en los medios de comunicación en relación al COVID-19? ¿Para qué sirve conocer estas cifras? La cantidad de infectados en el día, la cantidad de muertos y la cantidad de curados. Y esto sirve para poder tomar conciencia de todo lo que está pasando últimamente del coronavirus y nos cuidamos. Para ver si estamos mal en la pandemia o bien, mejor o mal. Sirve para saber cuántos contagios hay y cuántos muertos hay. ¿Cómo se informan en tu casa acerca de las noticias vinculadas a la pandemia? Mis papás muchas veces ven las noticias y yo a veces echo un ojo y veo lo que está pasando últimamente en la ciudad de Buenos Aires. Vemos el noticiero y eso. Nos informamos viendo las noticias y viendo exactamente el número de contagios. Cuando no nos sentimos bien y nos enfermamos, tenemos la necesidad de recurrir a un profesional de la medicina o a un centro médico. Esto también ocurre cuando nos hacemos controles periódicos o chequeos para ver cómo estamos y así prevenir enfermedades. En esos momentos somos pacientes. Es el nombre que recibimos en el vínculo con el sistema sanitario, los médicos y médicas e instituciones de la salud. ¿En todos estos casos somos pacientes nosotros? Sí. Paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico o médica u otro profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención. Algunas definiciones lo asocian directamente a malestares o dolencias, pero es importante resaltar que también somos pacientes cuando nos involucramos con nuestra salud de manera preventiva a partir de chequeos. Vamos a detenernos un momento en la figura tradicional del médico. Antiguamente al médico se lo conocía como aquel que poseía el saber.
En los inicios del desarrollo de la medicina, como campo de conocimiento, fue construyendo un rol social que se legitimó y volvió incuestionable. Así fue como la institucionalización de algunas prácticas y conocimientos excluyó otras experiencias milenarias de curación y tratamiento de los sistemas de salud que en su mayoría estaban centrados en la medicina occidental, sus métodos, definiciones y prescripciones. Pero, ¿hay algún problema con que los médicos cumplan ese rol social? Cuando un profesional cuenta con tanta legitimidad, puede producirse una relación desigual o asimétrica en la que la persona que asiste a una consulta médica es sometida a una situación de abuso de poder o puede estar expuesta a situaciones incómodas. Por eso es importante destacar la sanción de la Ley 26.529, que recibe el nombre de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Tanto como en nuestro ser ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos y obligaciones que emanan de las leyes, en nuestro ser pacientes también esta ley protege nuestros derechos cuando estamos en esas situaciones. Como con todas las leyes que amplían derechos, debemos conocerlas para poder hacer que se cumplan, exigir cuando sentimos que algo de eso no está ocurriendo, tanto con nosotros y nosotras como si somos testigos de una situación que incumple con la otra persona. En cuanto a los sistemas de salud en general, existen aspectos normativos que en distintos momentos históricos influyen en cómo pensamos nuestros cuerpos, sus características, su funcionamiento y la necesidad de intervenirlos o no desde el momento mismo del nacimiento. ¿Y cuáles serían estos aspectos normativos? Esas definiciones en las que en otros momentos se planteó lo normal como lo saludable se basaron en el discurso médico hegemónico totalizante. Todo aquello que se alejaba de la normalidad fue discriminado, estigmatizado y motivo de intervención para curar esa deformación, ya fuese del cuerpo o de las conductas. Desde alguna condición física u orgánica particular con la que naciera una persona hasta su elección sexual, todo se interpretaba como medible, etiquetable y curable, a veces con métodos que hoy son seriamente cuestionados. Hoy vamos a hablar con Anne Millet, trabajador social e investigador en salud mental y cissexismo, autor del libro Cissexismo y Salud, algunas ideas desde otro lado. Hola chicos y chicas, mi nombre es Anne Millet, soy trabajador social, escritor e investigador sobre cissexismo y salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud en la actualidad? Históricamente pensamos la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? Y hoy en día tenemos una perspectiva de salud que es mucho más amplia que eso, que entendemos la salud como un estado de bienestar que también tiene en cuenta factores económicos, sociales, culturales, afectivos, cómo nos sentimos, cuánta energía tenemos. ¿Sentirse sano y sentirse normal es lo mismo? Y la verdad es que lo normal depende más de los estándares sociales. Entonces, muchas veces nos podemos sentir sanos o sanas y no sentirnos normales porque no respondemos a esos estándares. Y eso no necesariamente es un problema. ¿Por qué te parece que tanto tiempo se intentó ocultar o borrar lo diferente? Por ejemplo, poner en palabras los conflictos sociales o poner en palabras los conflictos familiares es ser diferente, ¿no? Es animarse a decir cosas que otras personas no se animan a decir. Y históricamente, durante muchísimos años, se ha usado como una estrategia política encerrar a las personas que ponían de manifiesto esas cuestiones sistemáticas, esas expectativas sociales, justamente para mantener esos sistemas sin que se desestabilicen. Eso es un problema, porque sin la posibilidad de poner sobre la mesa los conflictos que tenemos, no tenemos forma de arreglarlos. ¿El acceso a la salud es igual para todas las personas? Creo que el acceso a la salud no es igual para todo el mundo. Hay cuestiones económicas, hay cuestiones de territorio. Las personas que vivimos en ciudades estamos muy acostumbradas a tener cerca un hospital, una salita, un centro de salud. Pero las personas que no viven en una ciudad tal vez tienen que viajar muchísimo para poder hacer una consulta en un dispositivo de salud. Y también hay que pensar que hay muchos países que no tienen un sistema público de salud como el nuestro. Y que entonces cualquier consulta que vos quieras hacer, la tenés que pagar. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos que defender tanto nuestro sistema público de salud. ¿Por qué es importante la legislación referida a la salud mental, al trato al paciente? La legislación que tenemos en nuestro país en relación a la salud mental es muy importante porque vino a modificar una serie de mecanismos que había muy injustos a la hora de atender a las personas en cuanto a su salud mental.
Imaginémonos que antes de la ley de salud mental se podía internar por tiempo indefinido a una persona en lo que conocemos como hospitales psiquiátricos o manicomios, simplemente por la orden de un juez o porque alguien de esa familia decidía que había que internarla. Con la promulgación de la ley de salud mental de nuestro país, se elimina este mecanismo y se empieza a pensar que la única forma de internar a una persona es a partir de una evaluación de un equipo de salud. Equipos que tengan profesionales de distintas disciplinas y que puedan acompañar a esa persona desde distintas formas de ver el mundo. Hoy aprendimos de dónde provienen las vacunas y cómo logró erradicarse la viruela, una enfermedad infecciosa grave y muy contagiosa que llegó a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. También vimos qué son las epidemias y cómo las enfrentó la humanidad en distintos momentos históricos. Además, descubrimos la importancia de contar con datos estadísticos en temas vinculados a la salud y herramientas de registro, archivo y difusión para su tratamiento. También conocimos a Anne Millet, trabajador social e investigador en salud mental y cissexismo, quien nos brindó su perspectiva acerca del estado actual de la salud. En el experimento de hoy vimos de qué se trata el diseño experimental y el control de variables. Además, las chicas y los chicos de distintos lugares del país nos contaron sus impresiones acerca de sus experiencias en pandemia y los distintos aprendizajes que incorporaron sobre el cuidado de la salud. Hoy aprendimos que una enfermedad que afecta a un número inesperado de individuos en un tiempo determinado se puede convertir en epidemia. Y si la epidemia se traslada hacia otras regiones o se expande por el mundo, ahí se transforma en una pandemia. Vimos también cómo a través de políticas de vacunación, prevención y vigilancia se logró erradicar del planeta una enfermedad muy antigua y contagiosa. Respuestas que nos llevan a nuevas preguntas. ¿Quiénes y cómo investigan en la ciencia de nuestro país?